tenemos a nuestro primer invitado, el doctor Luis Flores, él es consultor político, y con él vamos a abordar algunos temas importantes vinculados básicamente a la investigación que viene realizando ya la Fiscalía al entorno familiar del presidente Pedro Castillo y los amigos también que están allí merodeando a través de estos temas lamentables de corrupción. ¿Cómo está, doctor? Ya está conectado a través de la línea, doctor Luis Flores, y vamos a hacerle la primera pregunta. Doctor, ¿cómo ve usted la situación de la investigación a propósito de este equipo especial que se ha formado para investigar al entorno presidencial, familiar, amical, etcétera, etcétera? ¿Cómo ve, qué visos ve de alguna investigación seria que nos pueda llevar a conclusiones respetables y que de alguna manera va a afectarnos a todos en el ámbito político? Muy buenas tardes, muy buenos días, perdón, don César, muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, la situación del presidente parecería todos los días acaban pensando en que no podría empeorar la situación del presidente, ¿no? Sin embargo, él sorprende a todo el país, demostrándonos que efectivamente sí puede estar cada vez peor. Lamentablemente, no hemos hablado o no se habla de los problemas sociales y económicos del país. Lamentablemente, estos temas ya ni siquiera son políticos, ¿no? Estamos hablando ya de temas judiciales. Tenemos el caso de la señora Jennifer Paredes, tenemos el caso del señor Samir Villaverde, y que efectivamente son casos que el presidente creo que tiene una responsabilidad ya penal, ¿no? Estamos hablando de un tema penal, o sea, ya no estamos hablando de un tema político. Antes, la vacancia o no la vacancia, la incapacidad moral. No, ha pasado todo esto a un ámbito jurídico en el cual la tipificación de los delitos son claros. Y al ser una tipificación clara, yo creo que sí tiene mucha responsabilidad, ¿no? Correcto. Y fuera de micrófono, soltábamos alguna idea y algún pensamiento con respecto a lo que usted acaba de señalar también hace unos segundos. Es qué distinto fuera amanecer cada día y que este tipo de entrevistas, digamos, no sean pues vinculadas a temas de corrupción o malos manejos de la cosa pública, sino más bien conversar sobre temas de desarrollo, de integridad, economía saneada, emprendimiento, ¿no es cierto? Entonces, y además, Luis, cada domingo parece que la gente espera con ansiedad ver los programas políticos porque siempre hay un destape. O sea, esto quiere decir que, como bien dijiste, la situación, digamos, de corrupción del entorno presidencial, hay mucho pan que rebanar todos los días, hay muchas cosas que ver. Bueno, lo último, con respecto pues al tema de la señora Jennifer Paredes, ¿no? La Fiscalía también ya ha pedido inclusive que Palacio que mande un comunicado, o en todo caso que informe, ¿no? Si esta señorita pues viajó en representación de Pedro Castillo o de la esposa del presidente. Y en realidad, tú hace un momento hablabas de la comisión investigadora del presidente. Aquí todas las clases de investigaciones son correctas y son, en realidad, más que correctas, ya pasó a ser totalmente necesarias. Y es correcto que se haya abierto una investigación preliminar por la presunta comisión de delito de la señora Jennifer Paredes, delito de administración pública, ¿no? En la modalidad de tráfico de influencias. Mira lo grave que tenemos. Un gobierno que no puede tener la transparencia en las obras que se llevan a cabo y que el entorno del presidente ya tenga esta clase de imputaciones, ¿no? Como es la modalidad de tráfico de influencias, es bastante grave. Es bastante grave porque en realidad allí comienza la corrupción. Entonces este gobierno ya no puede hablar de las manos limpias, ya no puede hablar de la transparencia, ya no puede hablar del beneficio del país, ya no puede hablar. Entonces el presidente debería deslindar, decir de repente que él no sabía, que la sobrina, o que la señorita Paredes había ido, etcétera. Pero sin embargo, ¿no? Lamentablemente, como no podemos estar peor, sale el caso inclusive del señor Villaverde. Y él, como todos sabemos, él ya estaba detenido y la fiscalía le revoca la prisión preventiva porque ahora se ha vuelto un colaborador eficaz
y él claramente afirma que el presidente recibió 50.000 soles de los 100.000 que tenía previsto darles o que ya se los había entregado. Entonces, esos actos de corrupción, son actos de corrupción. Escuché por el otro día que decían, estos son migajas, que es muy poco, que tanto problema se les hace. No, es corrupción. Acá hay que entender. Un sol y es corrupción. 10 céntimos es corrupción. 10 céntimos. 10 céntimos es corrupción. No hay menor denominación en el país, por eso le decimos 10 céntimos, es corrupción. Y un gobierno que dice que es realmente el cambio, que dice que está con el pueblo, no puede tener esta clase de hechos que son reales, lamentablemente son reales. Ahora, siempre lo digo, mucho cuidado, todos estos temas hay que comprobarlos, hay que creer en el Estado de Derecho, hay que preservar las instituciones, el Poder Judicial, el Ministerio Público tienen que hacer su trabajo, efectivamente, tienen derecho a la doble instancia, tienen derecho a la defensa de los ciudadanos peruanos. Pero sin embargo, yo creo que estas pruebas sí son contundentes y efectivamente no solamente se tienen que abrir investigaciones y tienen que ser rápidas, porque en realidad las pruebas están, no lo podemos negar, están las pruebas. Correcto, están las pruebas y quien quizá tenga más pruebas y que además las quiere mostrar, o quizá, como ha dicho su abogado, ya está en poder de la Fiscalía, es el señor Villaverde. ¿Qué presumes que podría pasar con este ahora colaborador eficaz y ya en libertad, en breve? ¿Qué crees tú que podría la justicia, en este caso la Fiscalía, encontrar para que la situación del presidente de la República y su entorno sea más grave de lo que ya es? Hace poco quisieron sacar una ley, el ministro de Justicia, con respecto a las investigaciones de la prensa y que no saque las investigaciones judiciales. Que todavía ¿no? Está ahí como claro, el Damocles, ¿eh? Sí, porque parecería que quieren aguantar lo inevitable, ¿no? Entonces, la gente debería darse cuenta y debería darse cuenta que esas leyes con nombre propio son las que se deben evitar, porque efectivamente ahora sí quedaría claro el por qué no quiere que la prensa se inmiscuya en esas investigaciones. Lógicamente hay audiencias en el Poder Judicial que son reservadas, ¿no? Y la Fiscalía tiene muy claro lo que tiene que hacer y lo que no puede dejar a la vista pública. Eso también hay que tenerlo muy claro, ¿no? Un pronunciamiento de la Fiscalía es importante en ese sentido. Sin embargo, sacar pues esta clase de reportajes da la luz a todos los ciudadanos. Ahora, ¿qué viene más adelante? Esa es una buena pregunta. Principalmente, yo creo que la Fiscalía tiene una gran labor esta semana, o en todo caso los próximos días, porque necesitamos corroborar los hechos, los dichos, las pruebas, los audios. No sé qué clase de prueba tenga el señor Villaverde, pero lo más importante en este momento es corroborar la información. Una vez que corroboramos esa información, yo creo que las detenciones o las prisiones preventivas deberían ser el siguiente paso, inmediatamente. Porque en el Perú tenemos que dar un mensaje. Se tiene que dar un mensaje claro que la corrupción no en ningún ámbito se puede tolerar. Y lamentablemente, pues este gobierno, y hay que decirlo, está sostenido pues por un tema político netamente, porque el señor Castillo, lamentablemente, desde el primer minuto, él no supo pues llevar correctamente, despachando desde Breña, desde el primer día, pues ya estaba cometiendo pues una infracción, ¿no? Pero por eso le digo, ¿no? Ahora ya no estamos en el ámbito político y en el ámbito judicial, pues las investigaciones tienen que ser rápidas. Ahora, parece que las investigaciones van por buenos caminos, porque acabamos de saber esta mañana que, bueno, una de las tantas amenazas, pero esta vez más concreta, contra la señora López, por ejemplo, ¿no? Están tratando de intimidar. ¿De qué manera, no sé, siendo juez y parte, este gobierno tendría que prestar a estos implicados, o digamos, a estos colaboradores, la seguridad necesaria, Luis, con respecto a que no sean víctimas de algún atentado, intimidación, que justamente el objetivo de esto es que ellos no revelen, digamos,
información que pueda ayudar a que esto se pueda revelarse de mejor forma. ¿Qué piensas tú respecto a este tema? Bueno, necesariamente, bueno, las personas que pues son colaboradores o están dentro de los procesos que van a declarar en contra, pues, en este caso, pues, de la presencia presidencial, de la familia presidencial, por decirlo así, eh, bueno, tienen que tener efectivamente, pues, la seguridad jurídica y la seguridad también personal para poder declarar. Efectivamente, bueno, no creo que eso ya no esté previsto, ¿no? Pero efectivamente tienen que tener toda la seguridad para poder declarar y los hechos. Pero como lo repito, lo más importante es corroborar las acciones y los dichos, ¿no? Porque de esa forma, porque en el Perú hay que tener claras las cosas. En el Perú muchas veces se ha visto que hay denuncias falsas, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la oportunidad no solo de luchar contra la corrupción, sino demostrar que en el Perú también tenemos los mecanismos democráticos, los mecanismos legales en los cuales se preserve el Estado de Derecho y se preserve los derechos de todos los ciudadanos. Y todos los culpables y con hechos corroborados tengan penas privativas de libertad inmediatas. Porque acuérdense que nosotros mucho hablamos del tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Pero ojo que la inseguridad ciudadana también rebasa, el tema de corrupción rebasa inclusive la seguridad ciudadana, si te das cuenta, ¿no? Pero vamos a pensar un poco y eso lo rebasa, ¿no? Ahora, una consulta que algunas seguidores nos hacen llegar, por ejemplo, para ilustrar básicamente, ¿no? ¿Un colaborador eficaz se libra de la condena o por el simple hecho de decir, mira, yo tengo estas pruebas, te las doy en beneficio de que esto llegue a buen puerto, lo libra de cualquier responsabilidad penal? Bueno, eso es una negociación que tienen con el Ministerio Público. O sea, aquí hay que ser claros. El tema de su Yo te libertad, doy y tú me das, así, por así decirlo. de alguna manera están negociando su libertad por alguna información valiosa que tienen. Aquí no hay que tener claro. Ahora, otra cosa importante también que hemos dejado un poco de lado, ¿no? Hay que también saber la historia y la vida de las personas. Entonces, ¿cómo podemos hablar de mucho más allá de que de repente ya haya eximido de cualquier culpa o haya de repente pagado sus delitos? El señor Villaverde, ¿no? Hay que recordar muy claro que él tuvo una imagen muy pésima en la Fuerza Aérea. Inclusive estuvo preso, si es que no me equivoco, por robo a mano armada. Entonces, son antecedentes de personas. Entonces, ¿cómo esas personas pueden estar en los entornos de la administración pública? Una persona que ya tuvo una denuncia, ya sea por un familiar vinculado a alguna organización, lo que fuese, no debería ya tener esta clase de... Pero Luis, ese ha sido el modus operandi de este gobierno. O sea, ¿de qué nos sorprendemos? O sea, ministros que tienen un prontuariado amplio, gente que no está capacitada, gente que ha sido maltratadora de mujeres, corruptos, que han estado envueltos en distintos temas judiciales, han sido nombrados ministros. O sea, creo que es un modus operandi del gobierno. Parecería que ellos quisieran crear el caos o en todo caso de repente la mala asesoría, pues, ¿no? Pero eso es lo que nos conlleva, porque uno, o sea, de todas maneras, como repito, ¿no? De repente las personas tienen derecho a una segunda oportunidad, hay que poder resocializarse, lo que fuese. Pero en este caso, estamos hablando del señor Villaverde, que ya tenía un pasado que efectivamente lo condenaba, y ahora sigue con lo mismo, y ahora está libre una vez más, ¿no? Gracias a una colaboración eficaz. Valiosa, sí, y está dentro legal también, pero ya sabemos que es el modo operandi de una persona que lamentablemente no le hace bien al país. Y bueno, en el gobierno del presidente Castillo aparentemente puede suceder cualquier cosa. A ver, ¿y el Congreso? ¿Qué papel, qué rol podría jugar en todo esto? Ok, ya está cumpliendo su chamba, por así decirlo, la Fiscalía.
está cumpliendo su trabajo también, de pronto el Ministerio, el Poder Judicial. ¿Qué rol le compete al Congreso con respecto a estos temas, Luis? Mire, el Congreso en sí es una entidad fiscalizadora, una entidad fiscalizadora. Yo creo que el Congreso lo que ha hecho es, en estos últimos años, ha tenido una posición un poco debilitada, porque el presidente, en mi opinión, él ha sabido negociar muy bien con los diferentes partidos políticos. Y eso hay que decirlo claramente. Ujú. Políticamente, al presidente lo sostienen, ¿no?, sus 45 o 43 congresistas de diferentes bancadas, como son Acción Popular, como es Podemos Perú, como es Somos Perú, ¿no?, como es el Partido Morado, que cuando hubo el tema de la vacancia, ellos sostuvieron el gobierno del presidente y por eso seguimos con este problema. No se pudo llegar ni a una vacancia ni a una suspensión. Y ojo, definitivamente, motivo y razón hubo de sobra. Si recordamos también el paso del presidente Kuczynski, por mucho menos, ¿no?, fue vacado, inclusive el mismo señor Vizcarra, también fue vacado por mucho menos de eso. Por eso le digo, ¿no?, es un tema, pero eso es un tema político netamente. Pues el gobierno supo negociar con los diferentes partidos políticos y eso ha hecho que él se mantenga. Y lamentablemente, al día de hoy, parecería que no le entran balas. Ahora, estamos a unos días ya de que se elija una nueva mesa directiva y yo creo que la composición de esa mesa directiva es muy importante. Ayer estuve escuchando una entrevista con el señor Bellido que hablaba que inclusive podría ver la forma de que combinen las fuerzas con inclusive partidos de oposición, ¿no? En mi opinión, creo que sería una mala idea. Yo creo que necesitamos personas dialogantes y en realidad necesitamos, a vista de todos estos temas, necesitamos tener mucho cuidado quién es el nuevo presidente del Congreso, porque podríamos inclusive estar ante una posible vacancia o ante cualquier suceso que sea la persona que va a llevar los destinos del país en los próximos meses, ¿no? Sí, eso es un tema prioritario, vital, diría yo, para el futuro del país. Evidentemente, el próximo presidente del Congreso o presidenta del Congreso tendría en sus manos este tema de conducir al país a unas nuevas elecciones y que se vuelva a conformar, digamos, los cuadros políticos a nivel nacional. Eh, en todo caso, Luis, yo sé que es un tema que compete a los congresistas, pero ¿cuál sería el perfil de este presidente o presidenta que se haría cargo del Congreso a partir del 28 de julio? Mire, principalmente yo creo que la persona tiene que ser dialogante y tiene que ser una persona que de consenso, ¿no?, con todas las fuerzas políticas, pero sobre todo que tenga claro que el impulso necesario y más importante, mucho más allá de cualquier planteamiento de vacancia y todo eso, es ver la forma de acelerar los procesos para cumplir con el tema social y económico del país. Eso es lo más importante, creo que, o sea, debe ser lo primero en lo que se debe pensar, ¿no? Una persona dialogante, necesitamos una persona dialogante, no necesitamos revanchas o extremos, ¿no?, donde solamente se quiera buscar cacería de brujas, etcétera, ¿no? Lamentablemente, la actual presidenta del Congreso, de repente en ese sentido, también un poco en desaciertos, ¿no?, en declaraciones, como decir que las Fuerzas Armadas ella las tiene, o decir de repente que el Congreso es su casa. Esos desaciertos, ¿no?, son en todo caso lo que no necesita el Congreso en este momento. Necesitamos una persona dialogante, efectivamente, que pueda unir las fuerzas políticas del país y mucho más allá de que se lleven a cabo todos los procesos judiciales de la forma correcta, una forma democrática o transparente, judiciales, ¿no?, que no hay intervención del Estado en estos temas. Mucho más allá de eso, principalmente
apoyar al pueblo peruano, que es lo que necesitamos, no todos nosotros, ¿no? O sea, la gasolina ya pues está cada vez mucho más cara, los alimentos, se nos viene una crisis, ¿no? Económica, social, y bueno, la crisis política la tenemos ya, creo que desde que comenzó el gobierno de Castillo, ¿no? Él queriendo despachar en Breña, ¿no? De repente él de alguna forma pensando que está haciendo algo correcto o de alguna forma demostrando humildad, lo cual creo que él debería tener asesores que le digan, oye, esto es incorrecto, o sea, si no estás dentro de la ley, no se puede llevar a cabo, ¿no? Así es. Y esto se enmarca también porque ya para el segundo semestre de este año está programada las elecciones del mes de octubre, elecciones regionales, municipales, donde se van a cambiar democráticamente a todas las autoridades. Tú también vas a ser parte, entiendo, Luis, de estas elecciones como postulante de Avanza País, como para la alcaldía del INSE. ¿Cómo observas tú, cómo se viene en toda esta turbulencia política, cómo se viene llevando a cabo ya esta campaña con miras Mira, a las elecciones de octubre? qué importante pregunta acabas de hacer después de un análisis que hemos llevado de la coyuntura política. Yo creo, sinceramente, que esta elección es plebiscitaria. Entonces la gente tiene que entender que esta elección es plebiscitaria. Y nosotros, todos los peruanos, tenemos que tener en cuenta quiénes son los partidos que apoyan al gobierno y quiénes son los partidos que han estado en contra del gobierno. Los partidos que han estado a favor del gobierno, como Podemos Perú, como Somos Perú, como Acción Popular, como el Partido Morado, ¿no? Y los demás que apoyan al gobierno, el pueblo peruano debería tomar conciencia de eso. ¿En qué importante minuto llegan estas elecciones, no? Importantísimo, Pero ¿no? por La supuesto. coyuntura. Y otra cosa que es muy importante, ¿no? Otra cosa que es muy importante que en el Perú deberíamos tener en cuenta, los extremos son pésimos. Ya hemos tenido una extrema derecha con el señor PPK y bueno, ahorita este tema de la izquierda, ¿no? La izquierda caviar, la izquierda comunista, ¿no? Entonces en el Perú lo que necesitamos en realidad son ideas, en realidad son planteamientos, son soluciones económicas y jurídicamente posibles, ¿no? No populismo, y yo creo que llega en un momento específico, en un momento en realidad importante en el país, porque ya creo que quedan menos de, sí, pues no quedan 2 meses y medio nada más para las elecciones. Así es. Yo creo que los partidos políticos, y en este caso los candidatos, tenemos una responsabilidad muy grande, porque también hay que tener en cuenta que las personas no le creen a los políticos, no a nadie, ¿no? Y esto es una herencia que hemos tenido pues de nuestra clase política que nunca ha dado muchas soluciones, ¿no? ¿Tú piensas que si las elecciones en Perú no fueran obligatorias, habría un descontento, una ausencia en las urnas? Estoy totalmente seguro que no iría a votar casi nadie, ¿no? Estoy totalmente seguro, porque la gente piensa que pierde su tiempo, o en todo caso hay mucho descontento, porque yo soy dirigente nacional del partido, ¿no? Soy secretario nacional de Avanza País. He tenido la oportunidad, no solamente en Lince, poder caminar y conocer a mis vecinos, sino a nivel nacional, ¿no? Hace poco con Hernando de Soto estuvimos en La Libertad, inclusive, ¿no? Y la gente y el descontento, uno se va un poco más allá a la Sierra de la Libertad, y en realidad el descontento es caótico, porque hay que tener en cuenta muy claro un tema importantísimo también, ¿no? Se habla mucho del cambio de constitución, de los temas, pero aquí lo necesario es que los gobiernos subnacionales, o sea, los gobiernos distritales, provinciales, la región, tengan gestiones eficientes para que efectivamente lleven el progreso social y económico a sus comunidades o a sus localidades. Y eso es lo que no se está dando. ¿Cuántos alcaldes tenemos que están en procesos judiciales? ¿Cuántos alcaldes tenemos que están detenidos? ¿Cuántas vacancias hemos tenido en los últimos años de los mismos alcaldes? O de repente porque han ido presos o porque han tenido procesos en los cuales los han destituido. Eso se debe a que no hay gestiones eficientes. La descentralización en el país se paralizó definitivamente porque no existen gestiones. Hay dinero, inclusive, y ese dinero lamentablemente es producto de la corrupción. Por eso hace un momento hablábamos claramente y decíamos, oye,
el presidente, el hombre más importante del Perú, ¿no? Recibiendo 50.000 soles. Y es más, su asesor en el baño encontrando dinero. Entonces, estos actos de corrupción se tienen necesariamente, tienen que ser penalizados, tienen que haber penas privativas de libertad, tienen que ser culpados correctamente, bajo un proceso democrático, un proceso transparente, sí, eso hay que dejarlo muy claro, pero esto se tiene que acabar, porque uno de los problemas en el país, en nuestro país, es que o sea, se ha detenido el desarrollo porque efectivamente no tenemos gestiones eficientes, ¿no? No tenemos gestiones eficientes, no tenemos gestiones transparentes, ¿no? Por ejemplo, aquí en Lince, ¿no? Tenemos al alcalde Amable de Acción Popular, que lamentablemente ha hecho muy poco por el Tu apellido distrito. es Amable, ¿eh? Ojo, por si acaso, Luis. Sí, Vicente Amable. Sí. Y lamentablemente ha hecho muy poco por el distrito, pero lo que ha hecho es poner bancas en los estacionamientos, en una zona que nadie los quiere y nadie puede entender, poner macetas en estacionamientos, que no sé para qué, no sé, o sea, no entiendo el sustento técnico ni jurídico para llevarlo a cabo, y es más, quiere meter cemento a nuestros parques, quiere hacer obras en el Parque Castilla, que prácticamente es una reserva ambiental de todo Lima, y quieren hacer obras de cemento dentro del parque. Y lamentablemente, una de las cosas importantes que nosotros tenemos es la democracia representativa, sí, que son las autoridades elegidas, ¿no? Los congresistas, los alcaldes, pero la democracia participativa, que es la del pueblo, esa hay que tenerle mucho énfasis para repotenciarla, porque la democracia participativa del vecino, que efectivamente, cuáles son las obras de interés, cuáles son las obras a las cuales se opone, porque esta clase de obras, poniéndole cemento a nuestros parques, en realidad va en contra del mandato que se le dio al alcalde en su momento. Mucho más allá de las condiciones con las cuales haya sido elegido, que eso no está en discusión, pero esto debe ser una prioridad. El vecino es una prioridad para las autoridades. Los ciudadanos, los compatriotas, los conciudadanos son una prioridad para las autoridades y esto nunca debería cambiar. Lamentablemente, las autoridades solamente buscan al vecino, buscan a los compatriotas en época de elecciones. Qué bien. Y una vez que entran al gobierno, cierran las puertas y hay esta clase de acciones en las cuales nadie está de acuerdo y quieren meterle caballazo al vecino. ¿Qué tal grasa? ¿Qué tal Así es, gracia? no, y hay cosas incomprensibles, ¿no? O sea, tú tienes razón, evidentemente esa zona donde se han cercado o se ha privado de estacionamiento es una zona comercial, de mucho flujo, donde más bien hay que incentivar bajo normas estrictas, claro, de seguridad y ornato, que existan parqueos, porque Lima es una ciudad que no tiene zonas de parqueo para automóviles. Y además, te pongo un ejemplo rapidísimo, porque ya estamos terminando la entrevista. Por ejemplo, en Lince, el alcalde de Breña, en el mercado de Breña, no sé bajo qué criterio técnico ha cerrado los estacionamientos. No sé si eh, este De- tipo son increíbles. Deberíamos preguntarnos, César, ¿cuánto se gastó para hacer esa obra supuestamente que no es de interés social? Deberíamos preguntarnos en Breña, esas vallas de cuánto costaron, cuánto fue el presupuesto. Deberíamos preguntarnos cuánto fue el presupuesto para poner el tema de las bancas y de los maceteros en Lince. Y ahí Deberíamos puede estar la preguntar, respuesta, ¿no? Ahí puede estar la respuesta. ¿no? Deberíamos preguntarnos cuánto se gastó, ¿no? Para hacer un expediente técnico para poner una planta de valorización de desechos dentro de a pesar de que la ley dice que no se puede hacer en zona urbana. Deberíamos preguntarnos cuánto costó. Deberíamos preguntarnos cuánto se pagó a la empresa para que comience a hacer los huecos que ya existen en el Parque Castilla. Deberíamos preguntarnos eso. Y eso deberíamos decirle a las autoridades, en este caso al alcalde Vicente Amale, preguntarle y decirle que dé cuenta de por qué. Uh-huh. Y esto debe ir a la Contraloría inmediatamente para que sea investigado. Luis, en menos de un minuto, ¿cuáles serían no sé, tus 3 primeras horas entrando como alcalde si es que logras conseguir el favor popular? Principalmente poner orden en nuestro distrito. Después, la preservación de todos nuestros parques.
aumentar las áreas verdes, ¿no? Impulsar el deporte al 100%. No hay deporte en Lince, lamentablemente. Y principalmente tener un plan en el cual podamos darle seguridad a todos nuestros vecinos linceños. Muy bien, a Luis Flores, candidato también por Avanza País al distrito de Lince. Queremos agradecer tu participación aquí en Voz Pública. Muy amable, Lucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Lince, avanzamos contigo.